El problema es que algunos buscan el rigor de los datos y que otros prefieren quedarse con las opiniones, con los eslóganes, con los mantras que les hacen más felices o que les indignan más, a saber. Y ese es un problema, porque cuando uno no cree en la verdad, es difícil que la verdad se abra paso. A propósito de la verdad, Juan Jacinto Muñoz Rengel, escritor, autor de novelas muy celebradas como El sueño del otro o El asesino hipocondríaco, acaba de publicar un estupendo ensayo titulado Una historia de la mentira. Buenas tardes, Juan Jacinto. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Decía, recordaba o mencionaba esto de que vivimos una mala época para la verdad, porque la verdad, en esto que se llama la posverdad, la verdad parece menos importante. Algunos prefieren claramente las opiniones. Sí, bueno, es que vivimos en la era de la opinión, sin duda, ¿no? Se ha hablado mucho de la posverdad. Realmente no hay nada hoy que haga distinta la mentira de la de todos los tiempos, ¿no? Siempre se ha mentido, el hombre se puso en la tierra para mentir, es lo único que nos diferencia de los animales, y lo que ocurre es que ahora mentimos en más cantidad. No mentimos mucho mejor, mentimos mejor que las demás especies, pero ahora mentimos por todas partes gracias a las redes sociales. Y no hay más diferencias, salvo que ahora con esto de que todos tengamos voz, se está generando un ruido tremendo, ¿no? Todo el mundo quiere opinar. Bueno, pues todo el mundo quiere opinar y todo el mundo opina. En todo caso, este es un libro interesante, pero en el cual hay algo que llama la atención, y es que la mentira y la ficción se confunden como conceptos. Bueno, sí, porque en realidad el planteamiento del libro es un poco amplio en el sentido de que el ser humano es un animal ficcional y que nuestro pensamiento simbólico recurre a la mentira en el mismo momento en el que hacemos una sustitución de lo real, ¿no? Es decir, el salto metafórico que implica que yo sustituya la cosa en sí por esa imagen mental ya implica una falsedad, y por eso siempre estamos en conflicto con la realidad, ¿no? Y por eso estas discusiones sobre quién tiene la razón, porque al final todos estamos interpretando nuestra realidad y el constructo de la realidad que flota sobre nuestras cabezas lo hemos creado nosotros, y por eso tiramos para un lado y para el otro a ver quién tiene razón. Lo cierto es que la ficción tiene muchos planos posibles y nos ayuda al conocimiento, pero también nos ayuda a manipular, a engañar y a todos los demás. Bueno, estábamos hablando en el programa hace unos minutos de datos con Kiko Llaneras, que es alguien que aspira al máximo rigor en el análisis de los datos, en el manejo de los datos, para poder entender la realidad. Me interesa fundamentalmente preguntarte, Juan Jacinto, por la mentira política. Pero lo cierto es que, efectivamente, además de decir en tu libro la historia del hombre es la historia de la ficción, como parte consustancial de la naturaleza humana, en esas mentiras tú incluyes pues, la falsificación, como es obvio, el espionaje, pero también el comercio y, por supuesto, el amor. Es que en realidad, que es un poco lo que pretendo demostrar con el libro a lo largo de su recorrido, la mentira está en todas las disciplinas humanas, en toda actividad intelectual, incluso antes del hombre, ¿no? Está en la naturaleza. Pero nosotros cada vez que ejercemos una actividad, sea cual sea, en el comercio, pues en el trueque ya hay un intento de vender por más valor algo que tiene un valor determinado, ¿no? Estamos siempre intentando manipular al otro. Y cuando hacemos economía y hacemos especulación financiera y la bolsa y todos los movimientos bursátiles son de nuevo pues una ficción. Y dentro de todo esto, lo que ocurre es que los políticos son especialistas en la mentira. No descubro nada nuevo, ¿no? Cuando surgen los políticos, surgen también los movimientos como el de los cínicos o el de los sofistas. Dentro de Grecia, 5 siglos antes de Cristo, ya estaban los sofistas enseñando a los hijos de los aristócratas a mentir, a convencer, el arte de la retórica, siempre para llevar un poco a la opinión del otro a su terreno, ¿no? Y lo que ocurre hoy es que eso pues, se ha ido profesionalizando más y más y tienen todo ese aparato de marketing alrededor, ¿no? Bueno, tú cuando hablas de la mentira política recuerdas que políticamente hay dos modos de imponerse, o mediante el liderazgo o mediante el uso de la fuerza, el uso totalitario de la fuerza. Entiendo que la mentira está vinculada precisamente al liderazgo. Cuando tienes la fuerza no necesitas engañar a nadie, pero el liderazgo sí que necesita la persuasión.
Efectivamente, en realidad donde más se miente es en democracia, ¿no? Y cuando las democracias son débiles, aún más, ¿no? Cuando ya pasamos al otro extremo y caemos en el totalitarismo, hace falta mentir menos. Aún así, fíjate que todos los regímenes totalitarios han siempre contratado, digamos, a una corte de intelectuales para que defiendan su relato, ¿no? Siempre ha habido gente alrededor para que, de alguna forma, la narrativa del poder se traduzca, ¿no? Y se han transformado los libros de historia y se ha transformado todo siempre que hay un poder totalitario. Y en las democracias se miente todo el tiempo, y el problema hoy es que los políticos están recibiendo un feedback constante a través de las redes sociales que hace que sea más a corto plazo, todo sea buscando la reacción inmediata o huyendo de la posible reacción en contra, ¿no? Y están siendo arrastrados por esta ola de ficción que nos arrastra a todos, pero a los que están más visibles especialmente. Bueno, Juan Jacinto, si me permites, quiere hacer una pregunta a Javier Caraballo, periodista del Confidencial, que me acompaña en la mesa. Estupendo. Buenas tardes. Mire, a mí lo de la mentira me preocupa. Efectivamente, el concepto de mentira ya existía desde que el hombre es hombre. Pero lo de estos tiempos es curioso porque lo que le he oído, por ejemplo, a José Antonio Marina es que el problema fundamental de la mentira en estos tiempos que vivimos es que la mentira, hay una predisposición de la sociedad para creer más la mentira que la verdad. La predisposición social general está en pensar que lo que es mentira es verdad, incluso cuando se le demuestra que eso es mentira. A mí eso me preocupa enormemente porque eso, sumado a la expansión de las redes sociales, es el caldo de cultivo perfecto para los populismos. En el momento en el que estamos, ¿tú crees que lo que tiene que empezar a cuestionarse es lo que puede afectar esto a la democracia en sí misma? Por supuesto, yo creo que el poder de la mentira puede acabar derrocando gobiernos y alterando todo el funcionamiento sano de una sociedad. Pero no creo que la gente tenga una tendencia a creer más la mentira. La gente tiene una tendencia a creer el mejor relato posible. Y el problema es que cuando hay un buen relato que cala, porque tiene gancho, porque es fácil de resumir en una frase o porque tiene una buena imagen detrás, entonces se reproduce, y una vez que ese mensaje se reproduce, da igual que luego se eche atrás, da igual que un medio de comunicación se retracte, alguien pida perdón, todo eso da igual, porque lo que ha agarrado y lo que cuaja es lo otro. Los rumores también, los bulos, etcétera, todo eso se va moviendo en redes y hace que la gente se sienta atraída como se siente atraída por una buena película o por cualquier otro formato narrativo, ¿no? Y lo que hay que hacer es, por un lado, también armar buenos relatos desde el lado de la verdad, y por otra parte enseñar sobre todo a la gente más joven a contrastar y a diferenciar entre lo que tiene una base sólida o no. Bueno, Juan Jacinto, hay una cosa que dices para terminar que me gustaría preguntarte. Dices algo que probablemente es indiscutible. En el totalitarismo, los totalitarismos se caracterizan porque nadie puede elegir su mentira. La mentira te la impone el poder totalitario, dictatorial. Y terminas ese capítulo, el capítulo de la mentira política, diciendo: cada ciudadano debería de tener derecho a elegir sus propias mentiras. ¿No es ese un poco el problema? Hace un momento veíamos un tuit de Donald Trump diciendo: Biden, títere demostrado de Castro, vota Trump. Evidentemente utiliza la palabra demostrado sabiendo que es mentira, evidentemente. Y ¿tienen derecho los ciudadanos estadounidenses a poder elegir esa mentira, o deberíamos de verdad de tener sistemas que permitan combatirla más eficientemente? Yo creo que habría que jerarquizar. Es que, claro, yo partía de la idea de que todo es ficción. En ese sentido, estaríamos navegando siempre entre ilusiones, apariencias y mentiras. Lo que pasa es que hay una jerarquía. Evidentemente, la ciencia también miente, lanza hipótesis científicas que, en cierto sentido, son provisorias y son mentirosas porque luego son invalidadas, a lo mejor 2 siglos después. Sin embargo, la ciencia funciona mejor, tiene un mecanismo de validación. Por lo tanto, su grado es superior al de la opinión, y habría que ir jerarquizando y viendo que no todo vale lo mismo, que es realmente el problema que viene desde la posmodernidad, ¿no? Que todo el mundo ha llegado a la conclusión de que no solo todos somos iguales, sino que todas las opiniones valen lo mismo y cualquier dato también vale igual, ¿no? Y ahí deberíamos hacer un fuerte trabajo para que no se impongan las
peores mentiras, sino que se impongan esas otras mentiras que tienen que ver con la civilización, con hacernos mejores, con crecer. Y es que, solo para que no haya confusión, es que desde este punto de vista una novela es una buena mentira, una obra de arte es una mentira que nos hace el mundo mejor, pero es que las normas, las convenciones, la educación también, y hay que imponer unas sobre otras. Bueno, pues Juan Jacinto Muñoz Rengel, autor de este libro, Una historia de la mentira, gracias por habernos acompañado, por comentar este tema. Estamos seguros que diciéndonos toda la verdad. Bueno, no lo sé. Bueno, sí, porque podríamos recordar el famoso Epímene y los atenienses, los cretenses son unos mentirosos. Sí, nunca se sabe. Bueno, gracias, Juan Jacinto, un placer. Un abrazo. Bueno, ya saben, el famoso sofista que, siendo cretense, se presenta y dice todos los cretenses mienten. Lo que está diciendo es verdad o es mentira, puesto que él es cretense.